El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Petro desconfía de la empresa que hará logística en las elecciones presidenciales de 2026. La Unión Europea y Ecuador aunan esfuerzos para combatir el reclutamiento de menores por las mafias. Brasil devuelve la carta de Trump sobre el arancel por considerarla ofensiva y contener falsedades. Sin el TPS perderemos todo. Hondureños temen las consecuencias del fin del estatus de protección temporal en Estados Unidos. Es una pesadilla, dice viuda sobre crematorio clandestino de Juárez con 386 cuerpos. Acusan a 53 miembros de un poderoso grupo criminal en Puerto Rico de narcotráfico y armas. Gobierno Trump termina con fondos para inmigrantes indocumentados en programas técnicos. Un juez federal bloquea la orden de Trump de eliminar la nacionalidad por nacimiento. Aquí están las noticias. Nueva York. Un juez federal de New Hampshire bloqueó con carácter nacional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento, que anunció con una orden ejecutiva en el segundo día en el poder y ha resultado ser una de las más polémicas. Privar de la ciudadanía estadounidense es un cambio abrupto de una política de larga data y provoca daños irreparables, dijo en la lectura del fallo el juez Joseph Laplante, quien sin embargo declaró una pausa de 7 días en su decisión para permitir al gobierno apelar su fallo, según recoge el caso tramitado como una demanda colectiva por la Unión de Libertades Civiles ACLU. El juez, que fue nombrado por el presidente George Bush, resaltó que la ciudadanía estadounidense es el mayor privilegio que existe en el mundo. La orden ejecutiva debía entrar en vigor el próximo 27 de julio, después de que el Tribunal Supremo invalidara otras órdenes de bloqueo parecidas emitidas por jueces estatales, con el argumento de que esos jueces no podían bloquear órdenes con alcance federal, en lo que se consideró un fallo de enorme trascendencia jurídica ante la barrera de decisiones judiciales que se han opuesto a las políticas de Trump. El fallo de Laplante a la moción presentada por Bárbara y otros señala que los demandantes pueden sufrir un daño irreparable si no se otorgan la orden de bloqueo. Este mismo juez ya se había opuesto en otro fallo de febrero a la misma orden ejecutiva, pero limitando el alcance de su fallo solo a los miembros de varias organizaciones y no con carácter universal, y alegó entonces que la orden de Trump violaba la enmienda número 14 de la Constitución. Según la primera interpretación, el fallo de Laplante se refiere a los niños existentes y los futuros que se verían afectados por la orden ejecutiva, pero no menciona a sus padres, como hablan la solicitud de los demandantes. La peticionaria principal, Bárbara, sin que se revelaran sus apellidos, es una ciudadana hondureña que está pendiente de una solicitud de asilo y que espera a un primer hijo en octubre de este año, que nacería en territorio estadounidense. La demanda recuerda que la nacionalidad por nacimiento es un tesoro garantizado por la enmienda 14 de la Constitución y por una larga jurisprudencia. Washington. El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció la revocación de una regla implementada durante la administración del demócrata Bill Clinton, que permitía a inmigrantes indocumentados acceder a fondos públicos destinados a programas de educación técnica, profesional y para adultos. Según el gobierno de Donald Trump, la normativa vigente desde 1997 violaba la ley de responsabilidad personal y reconciliación de oportunidades de trabajo, al permitir el uso de recursos federales para financiar programas educativos dirigidos a personas en situación migratoria irregular. Los programas de educación postsecundaria financiados por el gobierno federal deben beneficiar a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales, declaró la secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, en un comunicado. Bajo el liderazgo del presidente Trump, los trabajadores estadounidenses que pagan impuestos
Ya no financiarán la participación de inmigrantes ilegales en nuestros programas o actividades de educación técnica, profesional o para adultos, agregó. San Juan de Puerto Rico. Un total de 53 miembros de la organización criminal La Fuerza Revolucionaria de Cantera, las FARC, que operan dicho sector sanjuanero, fueron acusados por vínculos con el narcotráfico y armas de fuego en la capital de Puerto Rico. Así lo informaron hoy en un comunicado de prensa las autoridades federales de Puerto Rico, incluyendo al jefe de la Fiscalía Federal en la isla, Stephen Muldrow, junto a otros directivos de agencias estadounidenses que operan en el territorio caribeño. Según explicó Muldrow, el pasado 11 de junio, un gran jurado federal en Puerto Rico entregó un pliego acusatorio en el que se acusan a 53 integrantes de la FARC por conspirar para poseer, con intención de distribuir, poseer y distribuir sustancias controladas y violar la ley de armas en la isla. Este grupo, la FARC, es una organización dedicada al narcotráfico que opera en el barrio obrero, incluyendo, pero no limitado a otros sectores de Santurce, como El Guano, sector Playita, calle Williams, calle 11 y Cantera desde aproximadamente el año 2006. El pliego acusatorio alega que desde el año 2019 la banda criminal distribuyó heroína, crack, cocaína, marihuana, así como medicamentos controlados como fentanilo, Percocet y Sanas en los residenciales públicos de Fray Bartolomé de las Casas, El Mirador y Las Margaritas, entre otras zonas de la capital. El documento judicial detalla que 41 de los 59 acusados enfrentan al menos un cargo criminal por posesión ilegal de un arma de fuego, con el objetivo de cometer algún crimen relacionado con narcotráfico, mientras que otros 15 imputados encaran un cargo por posesión de arma automática vinculada con narcotráfico. El objetivo de la conspiración era distribuir grandes cantidades de droga y repartirlas en las calles de San Juan, específicamente en la zona de Santurce y áreas aledañas para obtener beneficios económicos. El plan de esta organización FARC era mantener el control de todas las actividades de tráfico de drogas entre sus zonas, utilizando la fuerza, amenazas, violencia e intimidación contra cualquier persona o enemigo de otras bandas criminales. Además, de acuerdo con las fuerzas de seguridad, cuando algunos integrantes de la banda criminal percibían algún tipo de amenaza de parte de otra organización enemiga, llevaban a cabo actos violentos, incluyendo asesinatos. De igual manera, varios miembros de la FARC llegaron a transportar, distribuir y obtener ganancias económicas por venta de kilos de cocaína en Estados Unidos. Igualmente, de acuerdo con la investigación de las autoridades, los acusados y conspiradores utilizaban barriles de tránsito de plástico para prevenir que las fuerzas de seguridad patrullaran la zona de control de las FARC. Los acusados, de igual manera, ofrecían escoltas armadas a los líderes de la organización o a altos miembros del grupo para protegerlos de las autoridades de otras bandas rivales e utilizando rifles de alto poder para enfrentar, intimidar o amenazar a policías al momento de patrullar las áreas que operan la FARC. Los imputados por los cargos de venta de drogas ilícitas enfrentan una pena mínima de 10 años o hasta cadena perpetua. Si son encontrados culpables por ambos cargos de venta de drogas y uso ilegal de armas de fuego, podrían cumplir una sentencia mínima de 15 años o cadena perpetua. Mientras los acusados por posesión de ametralladoras en hechos relacionados con narcotráfico enfrentan una sentencia mandatoria de 30 años, seguida de alguna otra pena por cargo de narcotráfico. Atención, Kearl, Texas. Con al menos 105 muertos y de 2 docenas de desaparecidos, las catastróficas inundaciones repentinas del día viernes en el centro de Texas figuran entre las peores catástrofes naturales de la historia del estado. La mayor parte del desastre se centró en el condado de Kearl, donde las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento del río Guadalupe, que cobró 84 víctimas, entre ellas 28 niños. Entre los fallecidos habían 27 niñas y miembros del personal del Camp Mystic, un campamento de verano cristiano solo para niñas situados a orillas del río. 11 seguían desaparecidas hoy. Lo que comenzó como una vigilancia rutinaria de inundaciones se convirtió rápidamente en un desastre mortal. El Servicio Meteorológico Nacional
pronosticó entre 2 y 8 centímetros de lluvia y que algunos puntos aislados posiblemente recibirían 13 a 18 centímetros. En cambio, partes del condado de Kern fueron azotados con 25 a 38 centímetros y en algunos lugares más de 51 centímetros en unas pocas horas. Según el meteorólogo Anthony France del San Antonio Express News, se cree que la tormenta fue alimentada por el aire cálido y húmedo del Golfo de México y los restos de la tormenta tropical Barry. Estos factores se combinaron para crear un sistema meteorológico de movimiento lento que se detuvo sobre la zona y descargó lluvias torrenciales sobre colinas y valles. La geografía de Hill Country empeoró las cosas. Las empinadas colinas y el terreno rocoso no absorben bien el agua, por lo que la lluvia fluye rápidamente hacia arroyos y ríos. Esto hizo que el río Guadalupe creciera rápidamente hasta alcanzar el segundo nivel más alto jamás registrado, incluso más que la histórica inundación de 1987, según France. Hatim Sharif, hidrólogo e ingeniero civil de la Universidad de Texas en San Antonio, explica en un artículo para The Conversation que la zona suele llamarse Callejón de las Inundaciones Repentinas porque es propensa a este tipo de inundaciones rápidas y peligrosas. Los expertos afirman que es difícil predecir con exactitud dónde y cuándo lloverá, y esta tormenta pilló a muchos desprevenidos. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como exagerada la decisión del Departamento de Agricultura estadounidense de cerrar nuevamente la frontera al ganado mexicano en pie, tras la detención de un nuevo caso de gusano barrenedor en el oriental estado de Veracruz. Al saber que había un caso en Veracruz, desde nuestro punto de vista, Estados Unidos toma una decisión totalmente exagerada al volver a cerrar la frontera, criticó la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa matutina. Sheinbaum señaló que las autoridades mexicanas desde hace 2 meses, cuando el gobierno estadounidense decidió cerrar por primera vez la frontera el 11 de mayo, iniciaron con los protocolos para atender y contener la plaga en el país. Hay un equipo, hay un protocolo de atención. Se liberan las moscas que son estériles para que no se propague esta plaga. Entonces se están haciendo todos los protocolos, apuntó. Por ello, dijo que cuando se detectó el caso en Veracruz, de manera inmediata volvieron a trabajar los equipos técnicos para mantener la situación bajo control. Ciudad Juárez, México. La cifra de cuerpos hallados en el crematorio clandestino a las afueras de la Ciudad Juárez aumentó de 383 a 386 entre la creciente indignación y el dolor de los familiares como Olga Sanz, viuda de un ciudadano peruano entregado a la funeraria Plenitud, investigada en el caso, quien calificó como una pesadilla los días buscando respuestas sin éxito por parte de las autoridades. Esto es peor, esto para mí es una pesadilla y nadie me despierta, subrayó Sáenz con la voz quebrada. Su esposo Arturo Morales Galindo murió en 2022 y fue entregado para cremación a la funeraria, por lo que teme que sus restos estén entre los cuerpos acumulados sin identificar. Tras el descubrimiento de 386 cadáveres apilados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez el 26 de junio, las autoridades confirmaron que al menos otras 6 funerarias están involucradas con el cobro por incineraciones que nunca se realizaron, lo que ha dejado a cientos de familiares en la incertidumbre sobre las cenizas recibidas. Mi esposo falleció en abril de 2022, el 7 de abril, y la principal inquietud que tuvimos fue que utilizamos la funeraria y el crematorio Plenitud. Se tardó un mes prácticamente en entregarme las cenizas. Me daban pretextos, como que no tenían gas, que el señor que hacía las cremaciones estaba enfermo, relató. Sáenz presentó su denuncia en la fiscalía y se comunicó con el consulado del Perú en la Ciudad de México, pero afirma que la incertidumbre es especialmente dolorosa. La espera es muy cruel. Pienso yo, es la primera vez que sucede en el mundo algo así, lamentó. La duda persiste por la autenticidad de las cenizas entregadas. Mi hijo y yo abrimos la urna, y lo que parecen cenizas, pues más bien es como mortero.
Es como material de construcción revuelto con agua. Se hicieron piedritas. Envió un mensaje a las autoridades federales tanto en México. Envió un mensaje a las autoridades federales tanto en Ciudad de México como en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos. Me gustaría si usted, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en algún momento tiene la oportunidad de venir aquí a la Fiscalía, pues para que nos apoye, en el sentido de que se agilice la identificación de los cuerpos, lamentó. La iglesia de Ciudad Juárez también alzó la voz ante el hallazgo, calificándolo como una tragedia inhumana. Lo menos que podemos decir es que una situación indignante, porque no solamente estamos hablando de un tema que es ilegal o inmoral, porque nadie merece ser tratado así, ni sus restos mortales, declaró el vocero Juan Carlos López en la ciudad fronteriza. Por su parte, la Fiscalía de Chihuahua continúa con las diligencias en el inmueble donde se localizó el crematorio. Ciudad de México. El gobierno de México lanzó esta semana una estrategia nacional para combatir la extorsión, un delito que, según la presidenta Claudia Sheinbaum, no ha sido contenido en los últimos años. ¿Puede esa estrategia hacer frente a los desafíos de recursos en medio de retos estructurales? En una conferencia de prensa, la mandataria presentó el plan acompañada de su gabinete de seguridad y anunció también una iniciativa de reforma constitucional para que pueda haber una ley general contra la extorsión. La estrategia contempla 5 ejes centrales: generar detenciones por medio de labores de investigación, fomentar la creación de unidades antiextorsión en los estados, aplicar un protocolo específico de atención a víctimas, capacitar a operadores del servicio 089 en manejos de crisis y negociación y lanzar una campaña nacional de prevención. Detener a quienes cometen este delito es una forma directa de proteger el sustento de miles de familias trabajadoras que todos los días, con esfuerzo y honestidad, levantan negocios, cultivan la tierra, transportan mercancías o prestan servicios, dijo el secretario de Seguridad Omar García Harfur durante la presentación del plan. Tegucigalpa. Luego de 26 años, los inmigrantes hondureños que estaban bajo el estatus de protección temporal TPS dejarán de contar con este alivio, lo que significa que decenas de miles de personas que construyeron sus vidas en Estados Unidos quedan en riesgo de deportación y podrían tener que volver a un país que sigue fuertemente afectado por la violencia. Si bien fue implementado en 1999 como una medida temporal tras la devastación del huracán Mitch, desde entonces el TPS fue renovándose bajo la firma de varios presidentes, con lo que, según estima el gobierno de Estados Unidos, hay unos 72,000 hondureños acogidos al programa, muchos de ellos con familias arraigadas en el país. Para mí, volver a Honduras sería un cambio durísimo. Yo ya vivo aquí, no me quisiera ir, dijo Noemí López, de 67 años, quien se acogió al TPS poco después de su publicación, luego de haber vivido 3 años como indocumentada. Ella describe como desesperante el proceso que vivió de dejar a sus hijos en Honduras para buscar darles un mejor futuro. Cuenta que en sus primeros años trabajando en Miami tenía jornadas de más de 15 horas como empleada de limpieza. Ahora, aunque está retirada, continúa con un negocio propio de venta de artículos, pero perdería su permiso de trabajo y otros beneficios, además de enfrentar un riesgo de deportación. Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, informó que se ha elevado a 7 la cantidad de personas fallecidas como consecuencia de los sismos que sufre el país desde el martes, que además han dejado heridos y daños estructurales en carreteras. Arévalo dijo en una conferencia de prensa que su gobierno se une al dolor por la pérdida de vidas y detalló las ayudas que está prestando a las comunidades afectadas, como alimentos, seguridad y limpieza de carreteras. El pueblo y el gobierno estamos enfrentando esta situación de emergencia de manera solidaria, afirmó el mandatario. Arévalo explicó que desde el martes se ha producido más de 380 sismos, por lo que llamó a la población a mantenerse alerta. Acotó que los temblores van en descenso. Caracas, Venezuela. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que la policía abatió en un enfrentamiento a un hombre al que vinculó con presuntas bandas que dijo
fueron utilizadas por la oposición el 28 de julio de 2024, cuando se celebraron las presidenciales, para intentar atacar a la sede del Ejecutivo. En un acto transmitido por el canal estatal BTV, Cabello indicó que una unidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se enfrentó a Darwin René Mendoza Peraza, quien, agregó, además dirigía una banda en una barriada de Caracas. Uno de los líderes que intentó atacar el Palacio de Miraflores, vinculado a los mal llamados comanditos, hoy tuvo un enfrentamiento con el CIP y desafortunadamente para él ha fallecido, aseguró Diosdado Cabello, en referencia a las estructuras políticas del Comando con Venezuela, grupo de organización del antichavismo mayoritario. Atención Buenos Aires. Más de 4,3 millones de niños y adolescentes en Argentina no accedieron a una alimentación adecuada en 2024, durante el primer año del gobierno de Javier Milei, y la inseguridad alimentaria aumentó respecto de 2023, según informe que dio a conocer la Unidad Católica Argentina UCA. El estudio elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA señaló que la situación de niños y adolescentes se agravó en 2024 y tocó uno de los picos más altos desde que se realiza esta medición, llegando al 35,5%. En 2023 el porcentaje fue del 32%, mientras que el récord fue durante la pandemia, con un 37% en 2020. La inseguridad alimentaria severa, casos en la que los niños llegan a pasar hambre, también creció del 14% en 2023 al 16% en 2024. Los datos muestran un impacto mayor en hogares pobres, numerosos y con jefes de hogar desempleados o con empleos informales y precarios, donde la cifra sube hasta el 51%. Los investigadores señalaron que las prestaciones que brinda el Estado a las familias pobres con niños, asignación universal por hijo y tarjeta alimentaria, no alcanzaron para revertir la tendencia. El informe también analiza el vínculo entre la asistencia escolar y la inseguridad alimentaria. Los hogares donde hay al menos un niño, niña o adolescente con rezago educativo registran niveles consistentemente más altos de carencias alimentarias. Sao Paulo. El gobierno de Brasil devolvió la carta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió para anunciar un arancel del 50% a las importaciones brasileñas por ser ofensiva y contener falsedades, informaron fuentes oficiales. El encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos, Gabriel Escobar, jefe de la legación diplomática en ausencia de un embajador, fue recibido por segunda vez por la secretaria para Norteamérica del Ministerio de Exteriores, María Luisa Escorel. La primera reunión fue por una nota que la Embajada de Estados Unidos divulgó en defensa del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien está procesado en la Corte Suprema por intento de golpe de Estado. Y este segundo encuentro se produjo después de que Trump publicara una carta enviada a su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva anunciando el nuevo gravamen. Trump justificó esa medida porque, en su opinión, Bolsonaro está siendo víctima de un caza de brujas porque el Supremo brasileño emite órdenes judiciales secretas e ilegales y por el supuesto desequilibrio de la balanza comercial bilateral, cuando en realidad es ampliamente favorable a la potencia norteamericana. En la segunda reunión, Escorel le pidió al representante estadounidense que confirmase la autenticidad de la carta, pues fue publicada antes de que llegara a manos de Lula, según indicaron las citadas fuentes. El diplomático respondió afirmativamente y Escorel dijo que Brasil devolvía la carta por ser ofensiva y contener falsedades sobre Brasil y errores fácticos sobre la relación comercial bilateral. Atención, Quito. La Unión Europea y el gobierno del Ecuador aunan esfuerzos para combatir el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, un fenómeno que no solo ocurre en la nación andina, aseguró Erika Garretsen, directora de Desarrollo Humano, Migración y Gobernanza y Paz de la Comisión Europea. Este reclutamiento es algo que estamos enfrentando colectivamente, no solo como países, sino como continentes, por el futuro
de nuestros países debemos afrontarlo muy seriamente, dijo Gerritsen en una entrevista con la agencia EFE. Gerritsen presentó en Ecuador el programa de seguridad, esperanza y resiliencia para la paz en Ecuador, Ser Paz, una apuesta para el fortalecimiento de la institucionalidad, la cohesión social y la resiliencia comunitaria, en la que la Unión Europea invertirá más de 14 millones de dólares. Ser Paz tiene 4 componentes: seguridad antilavado, seguridad penitenciaria, carga segura y comunidades resilientes. Este último pone especial atención en el combate contra el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos. La grave crisis de seguridad en Ecuador afecta particularmente a niñas, niños y adolescentes, mujeres, la población afroecuatoriana y personas en movilidad humana. Bogotá. El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que desconfía de la transparencia de la empresa que recién ganó un millonario contrato para organizar la logística de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en las que el mandatario aspira a que la izquierda continúe en el poder. La empresa elegida para hacer la logística y proporcionar la tecnología para las elecciones es Tomar Gerd y Sons, una multinacional colombiana especializada en seguridad y tecnología, que se ha encargado de los comicios en las últimas décadas con normalidad, incluyendo en los que Petro resultó ganador en 2022. Petro considera que es riesgoso para la democracia que es una empresa privada que monopolice los datos de los colombianos al tiempo que controlan el escrutinio de las elecciones. El mandatario ha insistido en que los partidos políticos pueden auditar el software utilizando esos comicios. El presidente también ha negado que sus críticas pretendan aplazar las elecciones, como han advertido algunos de sus opositores. Yo no quiero aplazar elecciones, pero eso de traer una empresa que fue detectada por su software es un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo por completo la transparencia electoral, indicó Petro en X, sin mostrar pruebas ni especificar a cuál proceso judicial se refiere. La Registraduría Nacional, un órgano autónomo del gobierno y encargado de las elecciones, otorgó a Thomas Gerd y Son un contrato por aproximadamente 523 millones de dólares para hacer la logística de las elecciones a consejos municipales, Congreso y Presidencia.